Bienvenidos a mi canal, mi familia chismosa. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de noticias jugosas, cotilleos de sus celebridades favoritas y por supuesto, mucha diversión. Aquí en el canal, somos una gran comunidad de amantes del espectáculo y me encanta tenerlos a todos ustedes a bordo. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo gigante y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y mensajes son mi motivación para seguir creando contenido para ustedes. Son lo más. Así que sin más preámbulos comencemos con este chismorreo épico. Bien, para comprender la magnitud de la situación actual, tenemos que rebobinar un poco la cinta y recordar cómo nació todo este fenómeno llamado Kerem y Hande. Su química en la pantalla era simplemente electrizante, ¿verdad? Desde el primer instante en que los vimos interactuar en Senkalkam, esa chispa innegable encendió la televisión. La serie fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Pero lo que comenzó como una simple relación profesional, pronto floreció en algo mucho más profundo. Recuerdo perfectamente el momento exacto en que confirmaron su relación fuera de la pantalla. Fue como un sueño hecho realidad para todos los fans. Una explosión de alegría y euforia inundó las redes sociales. Sus fotos juntos en Instagram eran pura miel, cada mirada, cada sonrisa transmitía una conexión inigualable. Se notaba a leguas que estaban enamorados. Viajes románticos a destinos exóticos, gestos cariñosos en público, entrevistas llenas de complicidad y risas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y es que, seamos honestos, ¿quién no querría que su historia de amor se pareciera un poquito a la de ellos? Pero como en toda historia que se precie, también hubo momentos difíciles. Rumores malintencionados de infidelidades, la presión constante de los medios, agendas profesionales increíblemente apretadas. Todo esto inevitablemente terminó afectando su relación y, lamentablemente, llegó el día en que anunciaron su separación. Fue un golpe durísimo para todos los que creíamos ciegamente en su amor. El mundo entero lamentó la noticia y muchos pensamos que era el fin de una era. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, el corazón, tenía otros planes ocultos para ellos. Desde su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, han cosechado éxitos en proyectos individuales, pero la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente, como una melodía persistente en el aire. Y es que, seamos sinceros, es casi imposible olvidar una historia de amor tan intensa, mediática y sobre todo, real como la suya. Y aquí, precisamente aquí, es donde comienzan a surgir los rumores que nos han reunido hoy en este canal. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de coincidencias sospechosas que han alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. En primer lugar, ambos fueron vistos en el mismo lugar, al mismo tiempo. Sí, ya se podrían argumentar que Estambul es una ciudad enorme con millones de habitantes, pero ¿cuáles son las probabilidades reales de que dos personas que fueron pareja, que ahora están solteras y que además son extremadamente famosas, coincidan en el mismo restaurante en la misma noche, casi al mismo tiempo? Demasiada casualidad para ser simple coincidencia, digo yo. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después comenzaron a aparecer comentarios sospechosos en sus respectivas cuentas de redes sociales. Likes a fotos antiguas que datan de su época dorada juntos, emojis con corazones estratégicamente colocados, mensajes crípticos que parecen tener un doble sentido. La locura se desató. Todo esto hizo que los fans más acérrimos se transformaran en auténticos detectives privados, investigando a fondo cada publicación, cada interacción, en busca de cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Y como buenos sabuesos que son, encontraron algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, Hande fue vista luciendo un anillo que, según algunos joyeros expertos, podría ser un anillo de compromiso. Obviamente no hay una confirmación oficial por parte de la pareja, pero la joya en cuestión es bastante llamativa y ha desatado todo tipo de teorías y elucubraciones en el fandom. Además, Kerem ha adoptado una actitud más reservada de lo habitual en sus últimas entrevistas, evitando hablar de su vida personal y desviando con maestría las preguntas relacionadas con Hande. Este comportamiento, por supuesto, ha levantado aún más sospechas y ha avivado la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores.
Y ahora, llegamos al plato fuerte, al quid de la cuestión, al centro de la tormenta de rumores, la posibilidad de una boda secreta. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, fuentes anónimas, claro está, pero fuentes al fin y al cabo, Kerem y Hande estarían planeando casarse en secreto, lejos de las cámaras indiscretas y de la atención mediática. Al parecer, su intención sería celebrar una ceremonia íntima y sencilla, rodeados únicamente de sus familiares y amigos más cercanos, para celebrar su amor de una manera más personal y significativa. Incluso se ha especulado con el lugar elegido para la supuesta boda. Algunos dicen que sería en una playa paradisíaca, con arena blanca y aguas cristalinas, mientras que otros aseguran que se decantarían por una finca rústica y elegante en las afueras de Estambul. Los más osados incluso se atreven a afirmar que la pareja planea fugarse al extranjero y casarse en secreto en un destino exótico para evitar filtraciones a la prensa. La verdad es que hay tantas teorías como fans de la pareja, pero lo cierto es que el rumor está ahí, latente, y cada día suena con más fuerza. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Agárrense que vienen curvas. También hay rumores, cada vez más insistentes, de que Hande podría estar embarazada. Sí, lo que han oído. Al parecer, algunos fans con ojo de lince han notado ciertos cambios sutiles en su físico que podrían indicar un posible embarazo. Su rostro luce más redondeado y radiante, su ropa es más holgada y cómoda, y lo más importante, ha estado evitando las apariciones públicas y las sesiones fotográficas en los últimos meses. Obviamente todo esto podría ser simplemente una coincidencia, una especulación sin fundamento o incluso una interpretación errónea de las imágenes. Pero lo cierto es que la idea de que Kerem y Hande estén esperando un bebé es algo que emociona y conmueve a muchísimos fans. Sería como el final perfecto para su historia de amor, un nuevo capítulo lleno de alegría, felicidad y pañales sucios. Imagínense lo adorables que serían sus hijos. Serían como mini Kerem y mini Hande. Unos bombones. Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra. Todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora son, simple y llanamente, rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de nada por parte de la pareja o de sus representantes. Podría ser que Kerem y Hande simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente y que todas estas coincidencias sean, valga la redundancia, meras coincidencias. Podría ser que el anillo de Hande sea solo un accesorio de moda sin ningún significado especial. Y podría ser, por supuesto, que los rumores de embarazo sean completamente falsos y carezcan de cualquier base real. Sin embargo, como fanática empedernida y romántica incurable que soy, no puedo evitar ilusionarme con la idea de que Kerem y Hande hayan regresado y que estén planeando dar el siguiente paso en su relación. Me encanta la idea de una boda secreta, de un amor que renace de las cenizas y de una familia que se forma y crece unida. Creo que se merecen ser felices, que su historia de amor es digna de un cuento de hadas y que, después de todas las dificultades que han atravesado, merecen una segunda oportunidad. Pero al final del día, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Y solo ellos tienen el poder de confirmar o desmentir todos estos rumores que circulan como la pólvora. Así que lo único que podemos hacer, como meros espectadores de su vida, es esperar pacientemente y ver qué nos depara el futuro. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos individuales y soñando con un final feliz para su historia de amor. Lo que sí es innegable es que Kerem y Hande son dos personas increíblemente talentosas, carismáticas y atractivas que han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla es innegable, su conexión es palpable y su historia de amor, aunque llena de altibajos, es inspiradora. Así que, pase lo que pase, siempre les desearé lo mejor y espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos y especulaciones descontroladas. Recapitulando, hemos hablado largo y tendido sobre los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de los rumores de una boda secreta en un destino paradisíaco y de los persistentes rumores de un posible embarazo que podría cambiar sus vidas para siempre. Hemos analizado minuciosamente las pistas que han ido dejando en sus redes sociales, las declaraciones ambiguas que han soltado a la prensa y las coincidencias sospechosas que han alimentado las especulaciones. Como les dije al principio, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de nada. Pero como fanática incurable que soy,
no puedo evitar ilusionarme con la idea de que Kerem y Ande hayan regresado y que estén planeando dar el siguiente paso en su relación. Creo que se merecen ser felices, que su historia de amor es digna de un cuento de hadas y que, después de todo lo que han pasado, merecen una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo juntos. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo y que hayan disfrutado de este pequeño momento de chismorreo y especulación. Me encanta compartir este tipo de temas con ustedes y saber que hay tanta gente ahí fuera que comparte mi pasión por Kerem y Ande. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande hayan regresado de verdad? ¿Apuestan por una boda secreta en un futuro cercano? ¿Creen que Ande podría estar embarazada? Quiero saber sus teorías. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a cada uno de ellos. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos estos chismes jugosos y puedan unirse a la conversación. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, cotilleos de sus celebridades favoritas y muchísima diversión. Recuerden que aquí en el canal, somos como una gran familia unida por nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales para todos. Hasta la próxima.